Y vamos a recordar lo que fue aquel golpe del 89, un hecho histórico para Paraguay en lo que esa transición democrática se fue instalando. Y vamos a conversar con él, con el historiador, con el periodista, con el escritor, Roberto Paredes, a quien lo saludamos respetuosamente. Roberto, gracias por estar aquí en América. Gracias a vos, Diego, gracias a todo el equipo de América TV y A4, ¿eh? Sí, A24. A24 quiero decir. Así mismo. Gracias, Roberto. Bueno, sé que sos un hombre que escribió mucho. ¿Cuántos libros tenés a propósito, Roberto? En total 43. 43 libros. Sí, sobre el golpe tengo 4. Ahora, 3 en serio y una novela que es esta, El último bastión, en la que se reconstruye lo que fue el golpe de Estado para mucha gente con más realismo que los otros libros, ¿sí? Roberto, tengo muchas preguntas, pero vos sabés cómo gente ve el Sí, tiempo. yo sé. ¿Cómo se pudo gestar el golpe a Stroessner? El estronismo ya estaba desfasado desde años atrás. Yo te diría que la cuna de la crisis del estronismo fue el boom de los años 70 que transformó la sociedad paraguaya de sociedad aldeana en una sociedad con muchos rasgos de modernización, digamos, ¿sí? Se construyó la mayor hidroeléctrica del mundo entre Paraguay y Brasil, Itaipú. Se mecanizó la agricultura, explotó el boom del oro blanco, el boom de la construcción, una red de bancos y financieras. O sea, se modernizó la sociedad y el estronismo, digamos, era un sistema político apropiado para una sociedad más aldeana y ya no encajaba con la nueva realidad socioeconómica. Esa como causa de fondo. Y como coyuntura internacional, la presión de los países centrales por la redemocratización de América Latina. Eso le llevó finalmente al golpe del 89. Ahora, Roberto, te quiero preguntar, ¿qué tan de cierto es lo que a veces nos dicen nuestros abuelos, nos dicen nuestros padres o las personas que pasaron por ese momento difícil de lo que fue la dictadura, que se podía dormir con las puertas y ventanas abiertas en aquella época? Claro, eso era real, pero como te digo, eran rasgos de una sociedad más bien aldeana, digamos, ¿no? Eso era común, no solamente en Paraguay, en todas las sociedades retrasadas eso era común, pero es en las sociedades ya que ganaron rasgos de modernización, los desafíos en cuanto a seguridad ciudadana comenzaron a ser diferentes, como hoy son diferentes las amenazas, tipo por ejemplo el terrorismo o el narcotráfico, a las amenazas que existían 25 o 30 años atrás. Roberto, ¿cuánto costó instalar un nuevo chip en la sociedad unos años después de aquel golpe? Entender que ya no estaba Stroessner al frente de nuestra nación. Y costó mucho y sigue costando. Yo acabo de recibir mensajes a favor del general Stroessner. Tienen todo el derecho del mundo, algunos de reivindicarle a quien sea, ¿verdad? Pero yo creo que en este periodo, y a propósito de eso, Diego, te muestro este libro, 25 años de democracia. Preparé uno de 30 pantalla, años. Sí, para el año... Acá. Para el año pasado yo preparé 30 años de democracia, Sí. señalando lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que dejó de hacerse en cada periodo gubernamental. Todos contribuyeron, todos se omitieron en algunos aspectos y todos hicieron mal algunas cosas. Pero estamos avanzando hacia un sistema democrático que desde mi punto de vista es irreversible. O sea, el cuco del estronismo, que hasta hace poco se levantaba como bandera, no pasa de eso, un cuco, una fantasía. Es imposible que eso vuelva al Paraguay, porque el Paraguay es una sociedad totalmente diferente a la que diera lugar al surgimiento y a la consolidación del estronismo. ¿Por qué si el Partido Colorado, a través de la dictadura, si bien estaba en el poder y generaba una mala imagen interna y desde el extranjero, siguió el Partido Colorado gobernando posterior a Stroessner? ¿Por qué no pudo la oposición quedarse con el poder, Roberto? La oposición no estaba en condiciones, Diego, de tomar el poder. No estaba en condiciones. Es más, yo recuerdo que Euclides Acevedo, en la época dirigente del Partido Federalista, narraba que habían sido interrogados por un equipo americano en la Embajada de los Estados Unidos, tanto liberales como federalistas, demócratas, cristianos e integrantes del MOPOCO. Y para hacerte
corta, y porque él me lo dijo de manera corta, nos aplazamos, me dice él. O sea, se le preguntaba, por ejemplo, ¿cómo piensan superar el déficit fiscal? Y ellos se perdían, lo único que sabían, o cómo van a controlar la inflación. No tenían condiciones de administrar el país, no tenían técnicos suficientes. Lo único que sabía era cuántos presos políticos tenía el país y qué libertades faltaban. O sea, el Partido Colorado sí tenía condiciones dividido entre tradicionalistas y estronistas. Tenía técnicos suficientes como para gestionar una sociedad. Por eso el papel fundamental del Partido Colorado en el post-estronismo. Quisiera preguntarte, para ir cerrando lo de Stroessner, para engancharme un rato con Lino Oviedo, Sí, ¿qué no. papel jugó justamente el general Rodríguez y por qué no pudo posteriormente él quedarse también con el poder? Si bien lo tomó la presidencia, pero después se vino esta constitución del 92. ¿Por qué Rodríguez después no pudo continuar? Yo creo que uno de los errores madres de la transición fue justamente haber imposibilitado que Rodríguez continúe por un mandato más. Y te lo digo esto por una cuestión nomás. La tarea fundamental del posestronismo era favorecer el retorno de los militares a sus cuarteles, que los militares abandonen el terreno político y el terreno administrativo gubernamental. Eso fue posible en tiempo de Rodríguez parcialmente. Era el jefe militar más respetado, era consciente de que tenía que democratizarse el país, pero dejó, digamos, la presidencia a destiempo, estuvo apenas 4 años y poco, ¿sí? Ni siquiera un mandato de 5 años. Quedaron problemas y tuvimos que soportar la crisis de abril, el asesinato de un vicepresidente, la crisis de marzo, o sea, un montón de situaciones que se podían haber evitado con una nueva presidencia del general Rodríguez. Roberto, quisiera aprovechar para ir cerrando la entrevista agradeciendo tu tiempo en nuestro canal y recordando ese contexto. Lino César Oviedo, un 2 de febrero de 2013, en la caída de su helicóptero en plena campaña electoral, fallecía. ¿Qué papel jugó Lino Oviedo en el golpe? Lino Oviedo fue uno de los principales jefes militares del golpe, conocido como Carlos III, porque era comandante del Regimiento de Caballería número 3. Los nombres tenían esa cola de Carlos 3, 4, 5, de acuerdo a la unidad a la que pertenecían. Carlos III fue encargado de atacar el escolta y más específicamente de detenerlo a Stroessner y llevarlo a la caballería. Es lo que hizo Lino Oviedo entre el 2 y el 3 de febrero e inmediatamente se produjo su ascenso a general y su nuevo cargo de comandante de la caballería. ¿Sí? Hay mucho por recordar a Lino Oviedo porque estuvo preso, fue al Brasil, estuvo preso, fue al Brasil. Fue un factor así que tenía que haber sido solucionado, como te digo, en el marco de un segundo mandato de Rodríguez. Lastimosamente eso no se dio. El factor Oviedo fue muy conflictivo y terminó también de una manera muy trágica en lo que fue un accidente aéreo justamente en una noche del 2 de febrero. Recuerdo que uno de mis abuelos me contaba que él le dio una cachetada al presidente Guasmose. Yo no sé si es verdad eso. No, de ninguna manera, no existió eso, ni existió la trompada de Guasmose. Supuestamente la herida que tenía Oviedo, esta herida que tenía en la frente, era producto de una trompada del anillo de Guasmose, ¿verdad? Pero eso todo es, en realidad, la verdad es que Oviedo se golpeó con la camioneta, con la puerta de la camioneta y le produjo una herida en la cabeza. Tantas historias que comentar, Él entró, Roberto, pero no pudo. Está por publicarse, te cuento, las memorias del expresidente Juan Carlos Guasmose. Le daremos seguimiento. Va a aclarar un montón de situaciones, entre las cuales esta que decís. Roberto, gracias por estar en nuestro canal y si querés puedes mostrar de vuelta tu libro, así la gente puede recurrir. No, pero no se puede comprar, esto es incomprable, si no te los dejaba. No existe un ejemplar y los otros no traje porque... En la Biblioteca Nacional se lo encontramos. Ojalá que se reediten algunos de mis libros. Ojalá. Roberto, Diego, un gusto siempre escucharte en lo que hace a tu conocimiento como escritor, periodista, historiador y será hasta otro momento. Gracias, Roberto. Gracias a vos, un placer como siempre estar contigo, Diego.